Mago y Cristal. La Torre Oscura 4 de Stephen King. Este libro está dedicado a Julie Ewley y Marcia De Filippo, que se encargan de contestar la correspondencia, la mayor parte de ella destinada durante los 2 últimos años, a Roland de Gilead, el pistolero. Julie y Marcia fueron sobre todo quienes, con su insistencia, me arrastraron de nuevo ante el procesador de textos. Julie, tú insististe con mayor efectividad y por ello tu nombre figura en primer lugar. Prólogo. Blaine. Decidme una adivinanza, propuso Blaine. Vete a la mierda, replicó Roland sin alzar la voz. ¿Qué has dicho? En su patente incredulidad, la voz del gran Blaine volvía a aproximarse muchísimo a la de su insospechado gemelo. He dicho que te vayas a la mierda, repitió Roland sin perder la cabeza. Pero si no lo entiendes, Blaine, te lo pondré más claro. No. La respuesta es no. Durante un rato muy largo no hubo respuesta de Blaine, y cuando respondió por fin, no lo hizo con palabras. En su lugar, las paredes, el suelo y el techo empezaron a perder de nuevo el color y la solidez. A los 10 segundos, el coche de la baronía había cesado de existir una vez más. Ahora sobrevolaban la cordillera que había visto en el horizonte. Picos gris, acero, se precipitaban hacia ellos a una velocidad suicida y se hundían para revelar valles estériles en los que unos escarabajos gigantes se arrastraban de un lado a otro como tortugas en un terrario. Roland vio algo semejante a una serpiente enorme que se descolgaba repentinamente desde la boca de una caverna. La bestia atrapó a uno de los escarabajos y se lo llevó a su cubil. Roland nunca había visto animales como aquellos, ni en una tierra como aquella, y tuvo la sensación que la piel quería desprendérsele de la carne. Era como si Blaine los hubiera transportado a otro mundo. Tal vez debería descarrilar aquí, dijo Blaine. Habló en tono meditabundo, pero el pistolero captó bajo sus palabras una profunda y palpitante ira. Tal vez sí, respondió el pistolero con indiferencia. Eddie hacía muecas frenéticas, formó con los labios las palabras, pero ¿qué estás haciendo, Roland? Pero Roland le ignoró. Toda su atención se centraba en Blaine y sabía muy bien lo que hacía. «Eres descortés y arrogante», protestó Blaine. «Puede que a ti estos rasgos te parezcan interesantes, pero a mí no». «Oh, aún puedo ser mucho más descortés que hasta ahora». Roland de Gilead separó las manos y se incorporó lentamente. Se alzó en mitad del vacío aparente con las piernas separadas, la mano derecha en la cadera y la izquierda sobre la empuñadura de sándalo de su revólver. Se alzó como tantas otras veces se había alzado en las calles polvorientas de un centenar de pueblos olvidados, en una veintena de zonas de matanza, en cañones encajonados entre rocas, en un sinfín de tabernas oscuras con su olor a cerveza amarga y a frituras rancias. Solo era otro enfrentamiento en otra calle desierta. Eso era todo, y era suficiente. Era Kef, K y K-Tet. El hecho central de su vida y el eje sobre el que giraba su K era que el enfrentamiento siempre se producía. Que esta vez la lucha fuera a decidirse con palabras una vez de balas no significa nada. Igualmente sería una lucha a muerte. El hedor de la matanza que flotaba en el aire era tan nítido y definido como el hedor de carroña a medio devorar en un pantano. El furor de la lucha descendió sobre él, como siempre lo hacía, y Roland dejó de existir para su propia conciencia.
Puedo decir que eres una máquina insensata, fatua, necia y arrogante. Puedo decir que eres un ser estúpido y atolondrado que no tiene más sentido que el sonido de un viento de invierno en un árbol hueco. ¡Basta! Roland prosiguió con la misma voz serena, ignorando por completo a Blaine. Eres lo que Eddie llama un trasto. Si fueras algo más, podría demostrarme más cortés. Soy mucho más que un simple... Bah. Podría llamarte chupapollas, por ejemplo, pero no tienes boca ni polla. Podría decir que eres más ruin que el más ruin mendigo que jamás se haya arrastrado de rodillas por la calleja más mezquina de la creación. Pero incluso semejante criatura es mejor que tú. Tú no tienes rodillas sobre las que arrastrarte, ni te arrodillarías si las tuvieras, porque no puedes concebir un defecto tan humano como la compasión. Podría incluso decir que te has follado a tu madre si tuvieras madre. Roland se detuvo a tomar aliento. Sus 3 compañeros contenían el suyo. A su alrededor, asfixiante, se acumulaba el silencio atónito de Blaine, el mono. Si puedo decir, en cambio, que eres una criatura desleal que dejó que su única compañera se matara. Un cobarde que se deleita torturando a necios y exterminando a inocentes. Un fantasma mecánico perdido y balbuceante que... Te ordeno que te detengas, si no os mataré a todos ahora mismo. A Roland se le encendieron los ojos con un fuego azul tan intenso que Eddie retrocedió asustado. Vagamente oyó a Jake y a Susana emitir un jadeo sofocado. «Mata si quieres, pero no me des órdenes», rugió el pistolero. «Has olvidado los rostros de quienes te hicieron. Y ahora mátanos o calla, y escúchame a mí, a Roland de Gilead, hijo de Stephen, pistolero y señor de las tierras antiguas. No he recorrido todos los kilómetros y todos los años para luchar tu parloteo infantil. ¿Me has entendido? Ahora me escucharás tú a mí». Se produjo otro instante de estupefacto silencio. Nadie respiraba. Roland seguía mirando al frente con expresión severa, la cabeza alta y la mano en la culata del arma. Susana Dean se llevó una mano a los labios y palpó la sonrisita que había en ellos como si se palpara una prenda de vestir desacostumbrada. Un sombrero, acaso, para comprobar que la llevaba bien puesta. Tenía miedo de haber llegado al final de su vida, pero la sensación de que en aquellos momentos predominaba en su corazón no era miedo, sino orgullo. Miró de reojo hacia la izquierda y vio a Eddie, que contemplaba a Roland con una sonrisa asombrada. La expresión de Jake era aún más sencilla, pura adoración. «Que se entere», resolló Jake. «Patéale el culo, venga». «Te aconsejo que prestes atención, Blaine», intervino Eddie. «Realmente le importa una mierda. No por nada lo llamaban el perro rabioso de Gilead». Tras una pausa muy larga, Blaine preguntó: «¿Así te llamaban, Roland, hijo de Stephen?» «Es posible», repuso Roland, tranquilamente plantado en el aire sobre las estériles estribaciones de la cordillera. «¿De qué me servís si no queréis decirme adivinanzas?», preguntó Blaine. Ahora hablaba como un niño enfurruñado al que se le había permitido seguir levantando mucho después su hora habitual de acostarse. «Yo no he dicho tal cosa», objetó Roland. «¿No?». Blaine parecía perplejo. «No comprendo, pero el análisis del registro vocal es indicativo de discurso racional. Explícate, por favor». «Dijiste que las querías inmediatamente», aclaró el pistolero. «Eso era lo que yo rehusaba. Tu impaciencia te ha vuelto indecoroso». «No comprendo». «Te ha vuelto descortés. ¿Lo entiendes ahora?
Hubo un silencio largo y reflexivo. Hacía siglos que el ordenador no presenciaba reacciones humanas que no fuesen de ignorancia, dejadez o servilismo supersticioso. Hacía eones que no se veía expuesto a algo tan simple como la valentía humana. Si he dicho algo que te ha parecido descortés, te presento mis disculpas. Se aceptan, Blaine, pero hay un problema mayor. Explícate. Vuelve a cerrar el coche y lo haré. Roland volvió a sentarse como si continuar la discusión y la perspectiva de una muerte inmediata fuera ahora inconcebible. Blaine cumplió su petición. Las paredes se llenaron de color y el paisaje de pesadilla que se extendía bajo ellos desapareció otra vez a la vista. El indicador del mapa de ruta parpadeaba ya en las cercanías del punto señalado como un Candleton. Muy bien, dijo Roland. La descortesía es perdonable, Blaine. Así me lo enseñaron en mi juventud, pero también me enseñaron que la estupidez no lo es. ¿En qué he sido estúpido, Roland de Gilead? La voz de Blaine era suave y ominosa. Susana pensó de pronto que un gato agazapado ante la madriguera de un ratón, agitando la cola de un lado a otro, los ojos verdes encendidos con malevolencia. «Tenemos algo que tú deseas», dijo Roland, «pero la única recompensa que nos ofreces, si te las damos, es la muerte. Eso es muy estúpido». Hubo una larga pausa mientras Blaine meditaba sobre ello. Luego: «Es cierto lo que dices, Roland de Gilead, pero la calidad de vuestras adivinanzas no está comprobada. No os recompensaré con la vida por adivinanzas malas». Roland asintió. «Lo comprendo, Blaine. Escúchame ahora y toma consejo de mí. A mis amigos ya les he contado algo de esto. Cuando era niño, en la baronía de Gilead, había 7 días de feria al año. Los del invierno, la tierra ancha, la siembra, el estío, la tierra llena, la siega y el fin de año. Las adivinanzas constituían una parte importante de todos los días de feria, pero eran el acontecimiento más importante de la feria de la tierra ancha y la tierra llena, pues se creía que las adivinanzas que se decían allí auguraban el éxito o el fracaso de las cosechas. «Eso es una superstición sin base alguna en la realidad», dijo Blaine. «Lo encuentro molesto e irritante». «Claro que es una superstición», asintió Roland, «pero quizá te sorprendería descubrir lo bien que las adivinanzas predecían las cosechas. Por ejemplo, resuélveme esta, Blaine. ¿Qué diferencia hay entre una abuela y un granero?» «Es muy antigua y no muy interesante», protestó Blaine, pero aún así parecía contento por tener algo que resolver. «Una es pariente de tu misma sangre y el otro es tu depósito de grano. La adivinanza basada en la coincidencia fonética, otra de este tipo que se encuentra en el nivel que contiene la baronía de Nueva York, dice así: ¿cuál es la diferencia entre un gato y una oración compuesta? «Esta la sé yo», dijo Jake. «El gato tiene uñas al final de sus zarpas y una oración compuesta tiene una pausa al final de su cláusula». «Sí», dijo Blaine. «Una adivinanza muy tonta y antigua, útil únicamente como procedimiento mnemotécnico». «Por una vez estoy de acuerdo contigo, Blaine, colega», añadió Eddie. «Yo no soy colega tuyo, Eddie de Nueva York». «Vaya, hombre, bésame el culo y sube al cielo». «No existe ningún cielo». Eddie no supo qué responder a eso. «Me gustaría saber más de los días de feria en Gilead, Roland, hijo de Stephen».
A mediodía de la tierra ancha y la tierra llena se reunían entre 16 y 30 concursantes en el Salón de los Abuelos, que se abría especialmente para el acontecimiento. Eran los únicos días del año en que se permitía entrar a la gente corriente, los comerciantes, campesinos, ganaderos y demás, en el Salón de los Abuelos, y esos días todos acudían en tropel. La mirada del pistolero era distante y soñadora. Era la expresión que Jake había visto en su rostro en aquella otra vida nebulosa. Cuando Roland le contó que un día se había colado en la galería de aquel mismo salón con dos de sus amigos, Cuthbert y Jamie, para contemplar una especie de baile ritual, cuando se lo contó, estaban escalando las montañas, siguiéndole las huellas a Walter. Martin estaba sentado junto a mi madre y mi padre, le había dicho Roland. Aún desde aquella altura podía reconocerlos y en un momento dado Martin y ella danzaron lenta y sinuosamente, y los demás despejaron la pista y aplaudieron al terminar la danza, pero los pistoleros no aplaudieron. Jake miró a Roland con curiosidad, tratando una vez más de imaginar de dónde venía aquel hombre extraño y reservado. ¿Y por qué? Colocaban un gran barril en el centro de la sala, prosiguió Roland, y cada concursante arrojaba en él un puñado de pergaminos de corteza en los que estaban escritas sus adivinanzas. Muchas eran viejas, adivinanzas que habían aprendido de sus mayores, e incluso a veces de libros, pero otras muchas eran nuevas, creadas para la ocasión. 3 jueces, entre los que siempre figuraba un pistolero, se pronunciaban sobre ellas cuando eran leídas en voz alta y sólo se aceptaban si las consideraban justas. Sí, las adivinanzas deben ser justas, convino Blaine. Luego empezaban las adivinanzas, dijo el pistolero. Una leve sonrisa le rozó los labios al pensar que en aquellos días en los que el pistolero tenía la edad del muchacho magullado que estaba sentado junto a él con un bilibrambo en el regazo, y duraban horas enteras. Se formaba una fila en el centro del salón de los abuelos. La posición de cada uno en la fila se decidía por sorteo, y como era mucho mejor estar al final de la cola que al principio, todo el mundo deseaba un número alto, aunque el vencedor debía resolver correctamente al menos una adivinanza. ¡Por supuesto! Cada hombre, mujer, pues algunos de los mejores concursantes de Gilead eran mujeres, se acercaban al barril cuando le llegaba el turno, extraía una adivinanza y si la adivinanza permanecía sin resolver cuando se había agotado la arena de un reloj de 3 minutos, ese concursante debía abandonar la fila. ¿Y a la siguiente persona de la fila se le preguntaba la misma adivinanza? Sí. De modo que la siguiente persona disponía de tiempo extra para pensar. Sí. Ya veo. Suena bárbaro. Roland enarcó las cejas. ¿Bárbaro? Quiere decir que le parece divertido, le explicó Susana en voz baja. Roland se encogió de hombros. Era divertido para los espectadores, supongo, pero los concursantes se lo tomaban muy en serio. Con frecuencia se producían discusiones y peleas cuando se daba por terminada la competición y se entregaba el premio. ¿Qué premio era ese, Roland, hijo de Stephen? El ganso más grande de la baronía, y año tras año, Cort, mi maestro, se llevaba ese ganso a casa. Debía de ser un gran experto en adivinanzas, observó Blaine, en tono respetuoso. Me gustaría que estuviera aquí. Lo era, en efecto, afirmó Roland. ¿Estás listo para oír mi propuesta, Blaine? Desde luego. La escucharé con gran interés, Roland de Gilead.
que estas próximas horas sean nuestro día de feria. No nos propondrás adivinanzas porque deseas oír adivinanzas nuevas y no contar tú algunas de los millones que debes conocer. Correcto. Por otra parte, tampoco podríamos resolver la mayoría, prosiguió Roland. Estoy seguro de que conoces adivinanzas que habrían hecho tropezar incluso a Colt si las hubieras sacado del barril. No estaba seguro, ni mucho menos, pero había pasado el momento de utilizar el puño y había llegado el momento de utilizar la pluma. Por supuesto, asintió Blaine. En lugar de un ganso, nuestras vidas serán el premio, dijo Roland. Mientras viajamos, te iremos proponiendo adivinanzas. Si cuando lleguemos a Topeka las has resuelto correctamente todas, puedes llevar adelante tu idea inicial y matarnos. Ese es tu ganso. Pero si nosotros te hacemos tropezar, si en el libro de Jake o en nuestras cabezas hay una adivinanza que no conozcas y no sepas responder, deberás llevarnos a Topeka y una vez allí dejarnos en libertad de proseguir nuestra búsqueda. Ese es nuestro ganso. Silencio. ¿Lo has entendido? Sí. ¿Estás de acuerdo? Más silencio por parte de Blaine, el mono. Eddie estaba sentado muy tieso, rodeando a Susana con el brazo y mirando el techo del coche de la baronía. Susana se pasó la mano izquierda sobre el vientre, pensando en el secreto que acaso estaba creciendo en su interior. Jake le acariciaba el lomo a Acho con mucha suavidad, esquivando las costras de sangre coagulada en su lugar donde el Brambo había recibido las puñaladas. Todos permanecieron a la espera mientras Blaine, el auténtico Blaine, muy lejos ya, que vivía su cuasi vida enterrado bajo una ciudad cuyos habitantes yacían todos muertos por obra suya, estudiaba la propuesta de Roland. Sí, dijo Blaine al fin. De acuerdo. Si resuelvo todas las adivinanzas que me planteéis, os llevaré conmigo al claro al final del camino. Si uno de vosotros propone una adivinanza que yo no pueda resolver, respetaré vuestras vidas y os dejaré en Topeka, donde podréis proseguir vuestra búsqueda de la Torre Oscura si así lo decidís. ¿He interpretado correctamente los términos y condiciones de tu propuesta, Roland, hijo de Steven? Sí. Muy bien, Roland de Gilead. Muy bien, Eddie de Nueva York. Muy bien, Susana de Nueva York. Muy bien, Jake de Nueva York. Muy bien, Acho de Mundo Medio. Acho alzó brevemente la mirada al oír su nombre. Vosotros sois Catet, de muchos uno. Yo también. Lo que hemos de demostrar ahora es que Catet es el más fuerte. Hubo un momento de silencio, roto únicamente por el poderoso y constante palpitar de las turbinas Slotrans que los impulsaran sobre las tierras baldías, que los impulsaban hacia Topeka, el lugar donde terminaba Mundo Medio y empezaba Mundo Final. «Sea», exclamó la voz de Blaine, «arrojad vuestras redes, viajeros. Ponedme a prueba con vuestras preguntas y que empiece la contienda». Primera parte. Adivinanzas. Capítulo 1. Bajo la luna del demonio. 1. El pueblo de Candleton era una ruina irradiada y envenenada, pero no estaba muerto. Después de tantos siglos aún latía con tenebrosa vida. Escarabajos del tamaño de tortugas que se arrastraban trabajosamente, aves parecidas a diminutos dragoncillos deformes, unos cuantos robots
tambaleantes que entraban y salían de los edificios carcomidos cual zombis de acero inoxidable, con sus junturas emitiendo agudos chirridos y sus ojos nucleares aún parpadeando. «Enseñe su pase, amigo», vociferaba uno que llevaba atascado en un rincón del vestíbulo del hotel de viajeros de Candleton los últimos 234 años. En el recuadro herrumbroso de su cabeza tenía estampada una estrella de 6 puntas. Con el transcurso de los años había conseguido abrir un pequeño boquete cóncavo en la pared revestida de acero que le bloqueaba el paso, pero eso era todo. «Enseñe su pase, amigo. Posibles niveles altos de radiación al sur y al este de la ciudad. Enseñe su pase, amigo. Posibles niveles altos de radiación al sur y al este de la ciudad». Una rata hinchada y ciega que llevaba a rastras las tripas en una bolsa semejante a una placenta putrefacta pasó renqueando por encima de los pies del robot policía, pero éste no pareció darse cuenta, simplemente siguió hundiendo una y otra vez su cabeza de acero en la pared. «Enseñe su pase, amigo. Posibles niveles altos de radiación, maldita sea». Detrás, en el bar del hotel, se alineaban los cráneos de los hombres y las mujeres que habían entrado a tomar una última copa antes de que el cataclismo los sorprendieran con un rictus en el rostro, como si hubieran muerto riendo, y quizá así había sido en algunos casos. Cuando Blaine el mono retumbó en lo alto, emergiendo de la noche como una bala del cañón de una pistola, las ventanas estallaron. Se levantó una humareda de polvo y varios cráneos se desintegraron como vasijas de cerámica antiguas. En el exterior, un fugaz huracán de polvo radiactivo barrió la calle y el poste destinado a amarrar los caballos que había frente al restaurante Asador Elegante quedó absorbido en el turbulento remolino como si de humo se tratase. En la plaza del pueblo, la fuente de Candleton se partió en dos y vomitó no agua sino polvo, serpientes, escorpiones mutados y unos cuantos de aquellos escarabajos tortuga ciegos y renqueantes. Luego la forma que había pasado rauda sobre el pueblo desapareció como si nunca hubiera existido, y Candleton volvió a sumirse en la decadente actividad que había constituido su remedo de vida durante los últimos 2 siglos y medio. Fue entonces cuando se produjo la explosión de sonido resultante con un estallido atronador que no se oía sobre el pueblo desde hacía 7 años. Las vibraciones fueron tan intensas que el mercado situado en el lado opuesto a la fuente que se desplomó, el robot policía que intentó lanzar una última advertencia. «Posibles niveles altos de y enmudeció para siempre, de cara al rincón, como si se tratara de un niño que se hubiera portado mal. A unas 200 o 300 ruedas de Candleton, según se avanzaba por el camino del haz, los niveles de radiación y las concentraciones de DEP3 del suelo disminuían considerablemente. Allí el raíz del mono inició un vertiginoso descenso hasta quedar a menos de 3 metros del suelo, donde una hembra de ciervo de aspecto casi normal salió garbosamente de un bosque de pinos para beber en un arroyo cuya agua se había purificado en sus 3/4 partes. La cierva no era normal. Una quinta pata atrofiada le colgaba del centro del bajo vientre como una ubre, bamboleándose flácidamente hacia los lados conforme el animal caminaba, y un tercer ojo ciego le sobresalía, blancuzco, en la parte izquierda del hocico. Aun así, la cierva era fértil y su ADN gozaba de un estado razonablemente bueno para pertenecer a una 12ª generación mutada. En sus 6 años de vida, el animal había parido 3 crías vivas, 2 de las
de los cervatos habían sido no solo viables, sino normales, lo que tía Talita, de Paso del Río, hubiera denominado ganado encauzado. El tercero, un horror chillón desprovisto de piel, había sido sacrificado rápidamente por su padre. El mundo, esta parte en cualquier caso, había empezado a recuperarse. La cierva hundió el hocico en el agua y se puso a beber. Luego miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos y el hocico goteando. Oyó un débil zumbido a lo lejos. Momentos más tarde, el sonido se vio acompañado de un parpadeo de luz. La alarma se disparó en los nervios de la cierva, pero aunque sus reflejos eran rápidos y la luz se hallaba bastantes ruedas en el campo desolado, cuando lo vislumbró, el animal no tuvo oportunidad de escapar. Antes incluso de que pudiera accionar sus músculos, la chispa distante se había convertido en una abrasadora bola de luz que inundó con su fulgor el arroyo y el claro. Con la luz llegó el desesperante zumbido de los motores Slotrans de Blaine, funcionando a pleno rendimiento. Un fugaz borrón rosáceo pasó por encima del caballete de hormigón que sostenía el raíl, seguido de una arremolinada estela de polvo, piedras, animalillos desmembrados y hojarasca. La cierva murió instantáneamente, víctima de la sacudida que produjo el paso de Blaine. Aunque demasiado voluminosa para resultar absorbida en la tela de mono, fue no obstante arrastrada unos 60 metros, con el agua chorreándole del hocico y las pezuñas. La mayor parte de la piel, así como la quinta pata sin huesos, se le desprendió del cuerpo y salió despedida tras Blaine como una prenda de vestir deshecha. Tras un breve silencio, tenue como la piel recién regenerada o hielo temprano de un estanque en fin de año, la explosión sónica llegó velozmente como una criatura ruidosa que acudiese tarde a un banquete de boda, quebrando el silencio y matando a un solitario pájaro mutado, un cuervo quizá, en pleno vuelo. El ave cayó como una piedra y se zambulló en el arroyo. A lo lejos, un ojo rojo menguante, la luz trasera de Blaine. Una luna llena emergió de una cortina de nubes, tiñendo el claro y el arroyo con chillones tonos de oropel. Se dibujaba un rostro en la luna, pero no era un rostro que deseara mirar los amantes. Parecía el semblante descarnado de un cráneo, como los que se apilaban en el hotel de viajeros de Candleton. Un rostro que miraba con el regocijo de un lunático a los pocos seres que aún vivían y bregaban abajo. En Gilead, antes de que el mundo se hubiese movido, a la luna llena de fin de año se la denominaba luna del demonio, y se creía que mirarla directamente daba mala suerte. Pero ahora tal creencia no importaba. Ahora había demonios por todas partes. 2. Susana miró el mapa de ruta y vio que el punto verde que señalaba su posición actual se hallaba a medio camino entre Candleton y Rylea, la siguiente parada de Blaine. Aunque, ¿quién se va a detener?, se preguntó. Retiró los ojos del mapa de ruta y se volvió hacia Eddie. Seguía con la mirada fija en el techo del coche de la baronía. Susana la siguió y vio un recuadro que solo podría ser una trampilla, aunque cuando uno trataba con mierda futurista como un tren parlante, supuso, había que utilizar el término escotilla u otro aún más espectacular. En su superficie había estarcido un sencillo dibujo rojo que mostraba a un hombre saliendo por la abertura. Susana trató de imaginar cómo sería seguir aquella instrucción implícita y asomarse por la escotilla a casi 1300 kilómetros por hora. Evocó una imagen fugaz, aunque clara, de la cabeza de una mujer, arrancada del cuello como una flor de su tallo.
vio salir volando la cabeza hacia atrás por encima del coche de la baronía, dando quizá algún retumbo, y luego perderse en la oscuridad, con los ojos fijos y el cabello ondeando. Desterró de su mente la imagen tan deprisa como pudo. Al fin y al cabo, la escotilla estaría cerrada casi con toda certeza. Blaine, el mono, no tenía la menor intención de dejarlos escapar. Tal vez lograran ganarse la huida, aunque Susana no lo daba por seguro, ni siquiera en el caso de que consiguieran vencer a Blaine con alguna adivinanza.